¿Cómo están, estudiantes? Entonces seguiremos con la resolución de ecuaciones exponenciales. Tenemos el siguiente ejercicio que nos dice 5 a la x menos 1 es igual a 2 más 3 a la 5 a la x menos 2. Entonces, como sabemos, la incógnita está en el exponente. Lo primero que nosotros vamos a hacer en esta ecuación es linealizar, es decir, esto que está como denominador acá en este término vamos a tratar de eliminar para que se quede ya una ecuación entera. Sin denominadores significa eso. Esto se puede lograr de varias formas. Se puede hallar el mínimo común múltiplo, por ejemplo, o de lo contrario, se puede multiplicar directamente cada término de la ecuación por este denominador, ya que al multiplicar la ecuación por el mismo valor, entonces la ecuación, la igualdad no se va a ver afectada, o sea, va a continuar siendo una igualdad. Nosotros vamos a hacerlo de esa forma, o sea, toda la ecuación va a quedar multiplicado por este denominador, por 5 a la x menos 2. Entonces, lo que va a pasar es que 5 a la x menos 1 va a quedar multiplicado por 5 a la x menos 2 en este primer término. Luego es igual, 2 va a quedar multiplicado también, fíjense, por 5 a la x menos 2. Y 3 sobre 5 a la x menos 2 multiplicado por 5 a la x menos 2. Se simplifica este denominador con el multiplicando y queda solamente el numerador, que es 3. Justamente eso era lo que nosotros pretendíamos, que se elimine allí el denominador. Espero que les sea claro ese procedimiento. Les vuelvo a repetir que se puede realizar de otra forma. Nosotros lo hacemos así porque nos parece lo más simple. Entonces aquí, al multiplicar bases iguales, se suman los exponentes. Entonces acá va a ser 5, se copia una vez la base, y fíjense que la suma de los exponentes son x más x es 2x, y menos 2 menos 1 es menos 3. Entonces esta multiplicación queda 5 a la 2x menos 3. Luego, este 2 por 5 a la x menos 2 se queda indicado, solamente que se pasa ya en el primer miembro. Esto estaba con signo más en el segundo, pasó con signo menos y se volvió a copiar 2 por 5 a la x menos 2. Y el más 3 que estaba en el segundo miembro se pasó menos 3 en el primer miembro, ya para igualar la ecuación con 0. Siguiente paso es lo que vamos a hacer. Vamos a dividir acá, por ejemplo, esta expresión 5 a la 2x menos 3. Vamos a escribirlo como 5 a la 2x por 5 a la menos 3. Eso es una propiedad algebraica, que cuando se multiplican bases iguales, se hace la suma algebraica de los exponentes. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que de esta expresión se puede volver nuevamente a esta. O sea, es solamente otra forma de enunciar. Ese tipo de cosas ustedes tienen que dominar para poder resolver ecuaciones exponenciales. ¿Entienden? O sea, acá por ejemplo, bases iguales se escribe una vez y se suman, se hace la suma algebraica de los exponentes 2x menos 3. O sea, se demuestra que esto es lo mismo que esto. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué vamos a escribirlo de esta forma? Y para simplificar más la ecuación, como ustedes podrán ver. Luego, el siguiente término también, este término menos 2 por 5 a la x menos 2 se escribe. Menos 2 se copia igual. Y 5 a la x menos 2 se escribe 5 a la x por 5 a la menos 2. Siguiendo la misma regla. El menos 3 se copia igual y es igual a 0. Luego, fíjense que 5 a la menos 3 viene a ser lo mismo que bajar el 5 en el denominador, y 5 al cubo es 125. O sea, quedaría aquí 5 a la 2x sobre 125. Fíjense que ese tipo de cosas también ustedes tienen que manejar. Se los voy a mostrar aquí en la calculadora, por si por ahí alguien tiene todavía alguna duda al respecto. Permítame acá la calculadora. Fíjense que si uno pone 5 a la menos 3 elevado a la menos 3, lógicamente le sale, permítame acá, lo voy a pasar en forma de fracción, 1 sobre 125. ¿Entienden? Por eso el 125 acá se queda como denominador y se escribe 5 a la 2x sobre 125. ¿Ven? Es lo mismo que, como les digo, esto baja como denominador y el exponente ya queda positivo. Entonces quedaría 5 a la 2x sobre 5 al cubo, y 5 al cubo es 125. O sea, de varias formas ustedes pueden llegar a este resultado. De la misma manera también acá
menos 2 por 5 a la x queda sobre 25. ¿Por qué? Porque 5 a la menos 2 es 1 sobre 25. Entonces es lo mismo que 5 al cuadrado baja y 5 al cuadrado es 25. ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, si ustedes ponen acá 5 a la menos 2, lógicamente les va a estar saliendo 1, disculpen, no me salió 1 sobre 25, fíjense acá. 1 sobre 25. Entonces el 25 se queda en el denominador y 2 por 5 a las, perdón, 2 por 5 a la x se queda en el numerador. ¿M? Y menos 3 se copia igual, es igual a 0. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y vamos nuevamente a linealizar la ecuación. O sea, vamos a multiplicar todo acá por el mínimo común múltiplo de toda la expresión, que viene a ser, en este caso, el 125. ¿M? Entonces se multiplica todo por 125 siguiendo el mismo ejemplo o la misma forma de hacer que al principio para poder linealizar, poder eliminar estos denominadores. Entonces quedaría 5 a las 2x multiplicado por sobre 125 multiplicado por 125. Se elimina 125 y queda solamente 5 a la 2x. Luego, menos, atiéndame acá. Si uno multiplica 125 por esta expresión, sería 125 se simplifica con 25 y 125 dividido 25 viene a ser 3. Perdón, vamos a hacerlo acá, es 5. 125 dividido 25, atiéndame acá, discúlpeme, 125, ¿verdad? Dividido 25 queda 5 y 5 por 2 es 10. Por eso acá quedó 10 a la 5x. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que se hace. Es lo mismo que se multiplica 1 sobre 25 por 125 y sobra 5. Y 5 se multiplica por este y queda 10 a la 5 por 5 a la x. Y luego 125 por 3 es 375. Fíjense acá, 125 por 3 es 375. Luego entonces vamos a hacer nuevamente la sustitución de variables. O sea, en vez de 5 a la x, nosotros vamos a poner u. ¿Está bien? Para poder simplificar esta ecuación y poder resolverla. Entonces, vamos allá. Vamos a escribir nuevamente la ecuación como en vez de 5 a la 2x, vamos a poner 5 a la x al cuadrado. ¿Por qué? Porque en vez de 5 a la x, nosotros vamos a poner u. Y esta expresión es lo mismo que esto, porque si vos multiplicas x por 2 te queda nuevamente 2x, ¿entienden? Solamente es un arreglo algebraico. ¿Para qué? Para poder hacer la sustitución, obviamente. Luego menos 10 por 5 a la x y menos 375 es igual a 0. Entonces allí ya estamos en condiciones de hacer el reemplazo. En vez de 5 a la x ponemos u al cuadrado, ¿verdad? En vez de este entra u y queda al cuadrado menos 10. En vez de 5 a la x se pone u, entonces queda 10u menos 375 es igual a 0. En este punto se puede aplicar ecuación cuadrática o se puede hacer por factoreo, por factorización si es posible. Nosotros en este caso vamos a hacerlo por factorización, vamos a intentar, ¿verdad? Trinomio la primera forma, se divide en dos paréntesis u, en el otro también u, para el primer paréntesis es el signo menos de este segundo término y para el segundo es menos por menos más. Entonces se buscan dos números que multiplicados entre sí den 375, ¿ven? Y que restados entre sí den 10. ¿Por qué restados? Porque los signos son diferentes. Para encontrar esos números muchas veces le puede a ustedes crear alguna dificultad, pero sencillamente lo que tienen que hacer es descomponer el 375 en este caso, porque este es lo que están, digamos, estos factores al multiplicarse debe dar 375. Entonces te conviene descomponer 375 dividido 3 le va a dar 125. Después se hace a 5, ¿verdad? Va a sobrar 25, a 5 nuevamente va a sobrar 5 y a 5 va a sobrar 1. Entonces, significa que 3 por 5 por 5 por 5 obviamente da nuevamente 375. ¿Y de qué es lo que nos ayuda esto? Una vez que tenemos los factores primos, podemos ver ya las combinaciones posibles en que realmente la multiplicación sea 375 y la resta sea 10. Podemos buscar acá las combinaciones para encontrar dichos números. Entonces, por ejemplo, si uno multiplica 3 por 5, 15. Y 5 por 5, 25. 15 por 25, obviamente le va a dar 375. Fíjense acá.
15 por 25 obviamente da 375. Y si uno resta 25 menos 15 va a dar 10. Fíjense acá. Entonces ahí ya encontramos ya la combinación en la primera. En la primera. Obviamente que habría otras combinaciones, pero ahora no vale la pena porque ya hemos encontrado lo que queríamos. Entonces es 25 y 15. Vuelvo a repetir, porque 25 por 15 es 375 y menos 25 más 15 es menos 10. Entonces te coincide exactamente. Quiere decir que el primer valor para u sería 25. Recuerden siempre que sería 1, u menos 25 es igual a 0. Entonces el menos 25 pasa con más y queda que el primer valor de u es 25. Recuerden que como es una ecuación cuadrática, generalmente se hallan dos valores, por más que después un valor puede ser desechado. ¿Está bien? Entonces, el primer valor viene a ser 25. Vamos ahora a volver a la sustitución, es decir, en vez de u vamos a poner su valor original con respecto a x, que es 5 a la x. Disculpen que el video es demasiado extenso, pero vamos a terminar. Entonces, 5 a la x es igual a 25 nos queda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque u es 5 a la x y 25 se baja igual. Luego aplicamos logaritmo en base 5 y queda logaritmo en base 5 de 5 a la x es igual al logaritmo en base 5 de, y en vez de 25 ponemos 5 al cuadrado. ¿Por qué en base 5? Y porque nos conviene igualar acá con el argumento, ¿entienden? Esas son cosas que ustedes con la práctica deben ir adquiriendo. Bueno. Entonces lo que vamos a hacer acá es vamos a borrar esta parte de la pizarra para poder pasar acá para no encimar demasiado. Entonces acá por propiedad del logaritmo esta x puede pasar multiplicando y este 2 también puede bajar multiplicando. Entonces nos quedaría x por logaritmo en base 5 de 5 es igual a 2, que pasó también multiplicando acá, de logaritmo en base 5 en 5. Y cuando la base coincide con el argumento, eso es 1. Entonces acá queda x es igual a 2. Eso viene a ser un valor de x que va a verificar la ecuación original. Lógicamente que eso se puede verificar fácilmente en la calculadora si lo quieren hacer así. Luego, analizando el segundo valor de u, quedaría que u sub 2 es igual a menos 15, porque como les digo, ustedes tienen que igualar u más 15 es igual a 0 y el 15 pasa restando, por eso u sale menos 15. Entonces, al reemplazar u por su valor que es 5 a la x es igual a menos 15, fíjense que este valor se va a desechar. ¿Por qué? Porque simplemente al aplicar logaritmo acá nos va a quedar logaritmo de un argumento negativo y eso no existe en el campo de los reales, por eso se desecha esa opción. Fíjense que si ustedes ponen logaritmo acá de un negativo, por decirlo así, va a dar un error porque eso no existe en el campo de los reales, como ustedes lo saben conceptualmente. Quiere decir que el valor que va a verificar la ecuación es x es igual a 2, la ecuación original. Como ya les digo, eso ustedes lo pueden verificar. Entonces, gente, disculpas por el video extenso. Si les sirve, por favor suscríbanse al canal, denle like y nosotros continuamos en el siguiente video. Gracias.